pero como aquellas glándulas que van a secretar también un producto de tipo nervioso que tiene que ver básicamente con la maternidad y que está bajo el influjo hormonal, ¿no? Conocer los diferentes órganos que conforman el aparato femenino, y analizar dentro de fisiología diferentes órganos que conforman justamente este aparato reproductor femenino, ¿no? Tenemos nosotros aparato reproductor femenino externo e interno también. Externamente tenemos todo lo que es el introito vaginal, el mayor y el menores, el propio clítoris que se encuentra en la parte externa, e internamente tendremos nosotros la cavidad vaginal, el cuello uterino, el propio útero, es decir, el cuerpo y fondo del útero, los ovarios y la glándula mamaria. Y esto es lo que nosotros podemos ver internamente, ¿no? El canal vaginal es una pared básicamente de aspecto musculoso, el cervix, que es la entrada a lo que es el útero, pasando por lo que es el cuello, el cuerpo y el fondo uterino. Y este cuerpo uterino va a estar formado por capas a su vez, una capa interna, la capa mucosa llamada endometrio, una capa media llamada capa muscular o miometrio, y otra capa externa, básicamente la capa serosa, ¿no? Después vamos a tener que se desprenden de ellas dos tubos, uno a cada lado, ¿no? Dos tubos abiertos en ambos extremos, ¿no? Uno de ellos conecta con lo que es el cuerpo uterino y el otro con lo que está en contacto con los ovarios y que tienen algún comportamiento de tipo glandular. Chao, profe. Sí, ya me mandó un mensaje. Hablamos mañana, estoy ocupado hoy. Forman parte de algunas estructuras que no tienen función glandular, pero sí hay otras, como le mencionaba. La parte del endometrio es básicamente formado por glándulas que van a verse afectadas por las hormonas dependiendo del ciclo sexual. Lo otro tenemos el ovario, fundamentalmente, en donde se lleva a cabo la gametogénesis, la ovogénesis, ¿verdad? La formación de los ovocitos que están en capacidad de ser fecundados. Muy bien, entonces vamos a ir viendo cada una de estas regiones. Esta es la pared de la vagina, les mencionaba que es una pared básicamente de estructura muscular y que va a estar revestida también por un epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Ya? Esa es la característica de la formación del epitelio a nivel de la vagina, como ustedes pueden apreciar estas características, ¿no? No hay estas impresiones papilares o clavos que habíamos visto nosotros en el epitelio, se acuerdan las primeras sesiones. Porque no es una superficie que esté expuesta al contacto directo, pero sí obviamente necesita ser un epitelio de revestimiento bastante grueso. Acá tenemos la capa muscular y con una gran cantidad de irrigación vascular también. Nuevamente un epitelio estratificado plano no queratinizado con elementos conductivos y también capa muscular. El cervix es también conocida como hocico de Tenca, ¿no? Esto, si ustedes pueden apreciar, a través de una evaluación ginecológica, justamente el cervix es como un rodete con un hueco al medio, como una aduana. Ok, ya, perfecto, eso es aparentemente eso, ¿no? Sino que el centro es bastante cerrado, es puntiforme, siempre el orificio cervical externo es cerrado, ¿ya? Salvo que esté pues en trabajo de parto, donde se dilata y todo, ¿no? Y se incorpora y todo. Entonces el cervix y la situación cambia, ¿sí? El epitelio que recubre la parte externa del cervix es continuación del epitelio de la vagina, pero hacia la parte interna, el endocervix ya se transforma en un epitelio de tipo glandular, como vamos a ver ahí. Miren acá, esto es la parte del ecto o exocervix, en donde el epitelio es estratificado plano no queratinizado. Esto es la parte externa o visible de lo que es la dona que mencionaba su compañera, o también conocida como hocico de Tenca. La Tenca era un pez, ¿no? O es un pez, digamos, que tiene su boquita así, ¿no? Entonces, esa boquita lo pusieron por la forma a la estructura anatómica del cervix, hocico de Tenca. Pero miren ustedes cómo cambia, y aquí comienza a transformarse un epitelio glandular conforme vamos nosotros hacia el endocervix. Esto es hacia afuera, exocervix, esto es hacia adentro, endocervix.
lo que va a formar el canal endocervical y que se va a continuar con la pared endometrial, ¿sí? Con la pared interna del útero. Y vemos ya una constitución también un poco más fibrosa, tejido conectivo, ya no es tanto muscular. Y algunas estructuras que dependen justamente de las glándulas que se forman, los famosos quistes de Nabot, que se pueden llenar de una secreción de tipo mucosa porque son las glándulas de tipo mucosa. Nuevamente, miren ustedes, esto es el exocervix, el epitelio estratificado plano, no queratinizado, y aquí tenemos nosotros el epitelio glandular del endocervix. Esto es exocervix, esto es endocervix. Y aquí hay una zona de transición. No es como el epitelio transicional del urotelio. No confundamos las cosas. Una cosa es transición y otra cosa es transicional. Transición es cuando un epitelio cambia a otro de una manera drástica. ¿Sí? Deja de ser estratificado plano no queratinizado para ser glandular. Entonces, hay un cambio brusco, pero hay una zona en la cual se da ese intercambio, es la zona de transición. Yo cambio de un epitelio estratificado plano no queratinizado a un epitelio de tipo glandular. Transición. El transicional es otra cosa. El transicional es un mismo epitelio que adopta diferente forma dependiendo del estado fisiológico. Por eso hablábamos nosotros de la vejiga, ¿verdad? El epitelio transicional. Las células en paragua o en sombrilla, cuando está relajado o cuando está distendido, cambia. Muy bien. Nuevamente, miren, esto es el exocervix. Y por debajo tenemos nosotros ya la inclusión de algunas glándulas. Miren ustedes, comparen este epitelio con este epitelio. Esto es un epitelio columnar, ¿no? De tipo mucoso. Esto es una glándula también. Y esto es un quiste de Nabot. Es una glándula que se ha distendido, se ha formado un quiste justamente por la colección de esta sustancia mucinosa. Exocervix, epitelio estratificado plano no queratinizado, exocervix, y por debajo tejido conectivo. Todo en la capa mucosa. Esto es básicamente el epitelio de revestimiento, y esto es la lámina propia lleno de lo que es tejido conectivo. Miren ustedes el epitelio estratificado plano, y aquí tenemos la lámina propia con el tejido conectivo, los capilares y algunas células linfocíticas también, ¿no? Es una zona que está expuesta también, ¿verdad? No se olviden ustedes que estas partes internas del órgano reproductor femenino son también o sirven de receptáculo al falo durante el coito. Entonces tiene que estar preparado para soportar también, digamos, la cantidad de gérmenes que pueden haber en la cavidad vaginal. Zona de transición, aquí tenemos. Esto es lo que les mencionaba, miren. Epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Qué es? ¿Exo o endo? Exocervix. ¿Y esto qué es? Un epitelio columnar, cilíndrico, simple, tipo glandular. ¿Exo o endo? Endocervix. Y aquí se da la zona de transición, la zona T. Miren ustedes cómo cambia de un epitelio estratificado a uno simple, de un epitelio de revestimiento a un epitelio glandular. La parte baja es lo que corresponde también a la lámina propia, tejido conectivo. Como ustedes pueden apreciar acá hay muchos linfocitos. Estos de citoplasma rojizo son eosinófilos. O sea, hay gran cantidad de elementos de defensa, células blancas. ¿Por qué? Porque es una zona altamente contaminada. Y puede ser lugar o asiento también de infecciones, las infecciones vaginales, ¿verdad? Por eso hay elementos del cosito, ¿no? Zona de transición, miren ustedes cómo cambia, ¿no? Esta es una zona de transición. Se ve el cambio entre un tipo de epitelio y el otro hasta definirse, ¿no? Transición. Epitelio plano estratificado no queratinizado, un epitelio cilíndrico simple, y después tenemos un estroma endocervical. Este es el estroma endocervical. Esto es el estroma endocervical. Endocervix, nuevamente aquí ya tenemos nosotros un componente glandular mayoritario, ya no tenemos nosotros epitelio estratificado plano.
Todo esto corresponde a endocervix. Aquí vemos nosotros también el epitelio glandular que se mete en lo que es la parte del parénquima, ¿no? Miren ustedes cómo se forman las glándulas. Todo es epitelio glandular. Las glándulas se meten también a nivel de lo que es la lámina propia. Miren ustedes, gran cantidad de glándulas. Conforme vamos avanzando, conforme vamos subiendo, las glándulas son más predominantes, ¿sí? Van aumentando el número de glándulas, porque el epitelio se va haciendo también más especializado. Estamos subiendo de la endocervix ¿hacia dónde? Hacia el endometrio, ¿verdad? A través del cuello uterino. Vámonos ahora a lo que es la parte endometrial. El útero propiamente. Este es un corte transversal del útero, ¿sí? El útero es una perita con su cervix acá, ¿no? Este es el fondo del cuerpo y acá el cervix. Entonces lo que he hecho es esto. Cortado de esta manera, destapo y les muestro esto de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Hacia afuera la parte serosa, como le digo, la parte muscular miometrial y hacia adentro el endometrio, la parte glandular. Todo este epitelio, o casi todo, menos la parte más próxima a la parte muscular, se va a desprender. Todo esto es lo que se desprende con un ciclo menstrual. Y a partir de aquí se regenera nuevamente. Útero, ¿no? Va cambiando, aquí ya comienzan a desaparecer los quistes que habíamos visto primariamente y va definiéndose también ya un epitelio más importante, más contundente en cuanto a la formación de glándulas. Este es un epitelio superficial y hacia adentro comienzan a ver las glándulas. El número de glándulas, la forma de las glándulas va a variar de acuerdo al ciclo sexual, ¿no? Por un epitelio superficial y una lámina propia. El epitelio superficial se compone de un epitelio simple cilíndrico y está compuesto por células ciliadas y no ciliadas. La lámina propia contiene glándulas tubulares, estas son las glándulas tubulares, que pueden ser simples o también ramificadas y no contienen células ciliadas. ¿Sí? Las células ciliadas solamente están en la superficie, en el epitelio superficial. Miren ustedes cómo va acentuándose la parte tubular de las glándulas, ¿sí? Acá aparecen tubos bastante grandes, prominentes, y acá tenemos una zona de reserva también, que va disminuyendo conforme nos vamos adentrando a la capa muscular. El miometrio, esta parte, consiste en músculo liso. Un estroma grueso que contiene numerosas glándulas tubulares de forma irregular, revestidas por un epitelio cilíndrico. El endometrio, miren ustedes, es proliferativo también. ¿Qué quiere decir proliferativo? Prolifera, aumenta el número de, ¿verdad? Eso es proliferar. Entonces ustedes comienzan a ver cómo las glándulas aparecen en mayor cantidad, en mayor número. O puede ser una zona que esté desprovista, despoblada de glándulas. Entonces está atravesando otra fase del ciclo menstrual. Endometrio, el estroma, es todo lo que está alrededor de las glándulas. Hay vasos sanguíneos, sí, ¿de qué tipo? Arteriales, básicamente. Esta es una fase proliferativa, glándulas endometriales y estroma endometrial. Nuevamente, miren ustedes cómo están las glándulas, ¿sí? Estos son los túbulos. Esto es el epitelio superficial, cilíndrico simple, con células ciliadas y no ciliadas. En cambio, las glándulas solamente son células no ciliadas. El resto, todo lo que ven alrededor, es el estroma. ¿Sí? Estroma es donde no hay glándula. Parénquima es donde está la glándula. Les dije eso cuando hablábamos de próstata, ¿se acuerdan? Donde vemos nosotros las glandulitas es justamente la parte parenquimal, la que tiene las glándulas. Lo que está alrededor, lo rosado, donde está tejido conectivo, fibras musculares, es el estroma. Y también algunas células. Epitelio, un surco, bueno, y las glándulas endometriales. En esta imagen, la contracción del tejido crea un espacio artificial en el asterisco. Debido a este endometrio, proliferativamente las figuras mitóticas, punta de flecha, en mitosis. Si estamos hablando de proliferación, estamos hablando de reproducción celular, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que ver si las células se están reproduciendo? Mitosis. Por eso hay figuras mitóticas.
Las figuras mitóticas también deberían ser comunes en el estroma, pero no son evidentes. El contorno relativamente suave de la glándula, suave quiere decir a esta zona periférica, ¿no? También es indicativo de una fase proliferativa, en contraste con la forma más irregular de la superficie del epitelio en una fase secretora. Vamos a ver nosotros en una fase secretora como las glándulas no son tan lisas en la superficie, sino son más irregulares, incluso parecen sierras. Eso es otra fase. Aquí es una fase proliferativa, ¿sí? Donde nosotros vemos el borde de la glándula lineal, parejita, ¿sí? Parejita. Entonces estamos hablando de una etapa proliferativa. Cuando ya esté secretando la glándula, es una glándula que parece una sierra incluso. Vamos a ver eso más adelante de seguro. Proliferativo, miren ustedes, sus bordes son bien regulares. Bien regulares. Es un estroma, tiene un estroma grueso, numerosas glándulas tubulares de forma irregular, revestida por epitelios cilíndricos. Una forma helicoidal, en sacacorchos, dice, que permite que la arteria espiral se extienda hacia el estroma engrosado del endothelio proliferativo y también más tarde se retraiga. La arteria, cuando ustedes vean ya lo que es ramificaciones de la arteria uterina dentro del cuerpo del útero, van a ver ustedes que uno de los segmentos de estas divisiones o ramificaciones contiene a las arterias de tipo espiral, que es, como acá lo menciona, como si fuesen sacacorchos, ¿no? Esos birriquí para sacar los corchitos de las botellas, así son esas arterias espiraladas, ¿no? Generalmente aparece como un grupo alineado de perfiles donde están los asteriscos. Estas son las arterias en lo profundo del endometrio. Son asteriscos que le he puesto. Sí, esta es señal. Donde están los asteriscos son las arterias espiraladas. Entonces, las arterias espiraladas. Vamos a ver un epitelio endometrial en una fase proliferativa inicial. Dice, ¿no? El corte histológico bajo aumento. Después de la menstruación queda solo la capa basal, lo que le mencionaba, esa capa a partir de la cual se va a regenerar todo el endometrio. Porque el endometrio se desprende. Sí, esa es la menstruación, desprendimiento de endometrio. Y hemos dicho nosotros que acá, ¿qué hay? Arterias espiraladas. Todo eso se elimina. Si se rompen, se eliminan las arterias que hay. Sangrado, ¿no? Por eso es que se va todo ese tejido. Se depriva de la irrigación sanguínea. No hay sangre, o sea, no hay mucha irrigación, comienzan a desprenderse el tejido, cae completamente. Después de la menstruación queda solo la capa basal con los fondos de las glándulas, a partir de los cuales se reepiteliza la superficie endometrial, se remueve el epitelio, ¿no? Esa es la proliferación inicial. Miren ustedes entonces, ¿no? Esto es el útero en una fase proliferativa inicial. Las glándulas uterinas, y aquí vemos cómo estas glándulas tienen bordes, ¿no? O contornos bastante regulares, con la presencia de algunas arterias. Bueno, acá no se puede apreciar, pero habrían ya meramente proliferando las arterias. Y esto es el miometrio, es la capa más gruesa, ya la vamos a ir viendo después. Fase proliferativa, miren ustedes las glándulas, siempre fíjense en los bordes, son bien regulares, limpios los bordes. Corte histológico, miren, ¿cambió o no cambió? ¿Sí? Muy bien. Corte histológico, o sea, va a ir cambiando. No es que de un día a otro las cosas cambien, eso es algo progresivo. Por eso podemos encontrar una mezcla de glándulas, algunas que serán regulares, otras que serán irregulares, otras completamente en forma de sierra, como ya veremos de repente en una imagen posterior. No es que de un día a otro cambien, las hormonas van influyendo en el desarrollo de las glándulas y poco a poco las que se van viendo afectadas van a ir cambiando su estructura. En el endometrio se distinguen dos capas, una capa basal que ocupa la mitad inferior de la fotografía, ¿sí? Esta parte, constituida por fondos de glándulas de contorno redondeado. Miren acá los contornos son bien parejitos y lumen relativamente estrechos, es decir, esta zona blanquita no es dilatada, ¿sí? Por eso le hablan acá, dicen, el endometrio se distingue en la capa basal. Esta es la capa basal, ¿no? Miren ustedes, compárenlo con la de arriba, ¿se ve la diferencia o no? Sí. Estas son glándulas más estrechas, más lineales, el borde mucho más perfecto. Y acá arriba, más circulares y más grandes, más irregulares y todo lo demás, ¿verdad?
Y el estroma, hay muchas células pequeñitas como ustedes pueden ver acá. Todo lo que está alrededor de las glándulas es estroma. La capa funcional, constituida por las partes superiores de este endometrio, y es un estroma mucho más laxo. Como ustedes pueden ver acá, las células están más compactas, más juntitas, y acá arriba un poquito más dispersas. En esta capa se observan modificaciones secundarias a la estimulación de la progesterona. Glándulas de contorno tortuoso, ¿sí? Su contorno no es regular, es tortuoso, muy intrincado. Lumen amplio, lumen es luz. La parte blanca es la luz, el lumen. Está más dilatado, amplio, ¿no? Con secreción. Y ustedes pueden ver en el centro la secreción. Todo lo que está aquí descrito es un endometrio compatible con el día 20 en un ciclo menstrual de 28 días. Esto de acá y esto de acá. Zona basal o capa basal y capa funcional. ¿Cuál es la que se desprende? La capa funcional. Endometrio en fase secretora. Miren ustedes, aquí sí, la fase secretora, miren, todas las glándulas parecen gusanitos, ¿verdad? Parecen gusanitos. Vamos a verlo más de cerca. Fase secretora, miren ustedes las glándulas, como han cambiado también. Y la parte, incluso la parte basal, presenta unos cambios también mucho más notorios. O sea, el compromiso es más amplio, agarra todo el endometrio. Miren. ¿Sí? Estos, ¿se acuerdan de las arterias que les decía que son tipo sacacorchos? Parecen estos también sacacorchos, ¿no? Pero esas no son arterias, son las glándulas. Miren ustedes la conformación bastante irregular de las glándulas. Miren acá. Bastante irregular. Algunas son grandes, gigantes, otras pequeñas, pero todas ellas tienen un lumen bastante dilatado, hay secreción, y los bordes son bastante irregulares. Consiste en músculo liso, el miometrio, esto es lo que vemos acá, es músculo liso. El endometrio consiste en un estroma grueso que contiene numerosas glándulas tubulares de forma irregular revestidas por un epitelio cilíndrico. Lo mismo, ¿sí? Esta imagen muestra el endometrio en fase secretora, la forma dentada, lo que le mencionaba, que parecen sierras, ¿sí? Una sierra por ambos lados, ¿no? Miren aquí. Esa forma cerrada de las glándulas nos dice que estamos en una fase secretora. No solamente es un poco de irregularidad, es bastante irregular el borde de las glándulas. La forma dentada irregular del epitelio glandular es indicativo de la fase secretora, en contraste con el contorno relativamente suave de las glándulas endometriales en la fase proliferativa, como hemos visto. Entonces, hay una diferencia bastante notoria entre un endometrio secretor a un endometrio proliferador. Vámonos ahora a lo que es el ovario. Esquemáticamente todo esto es lo que vamos a ver, ¿no? La parte, lo que está recubriendo al ovario, el epitelio germinativo, la túnica albuginea, y por debajo de ello vamos a tener nosotros los folículos primordiales, que son miles cuando uno nace, cuando una mujer nace, pero que mes a mes, dependiendo del inicio del ciclo sexual femenino, van a generar el estímulo de las células de las ovogonias, que van a iniciar, varias de ellas inician su desarrollo posterior. Comienzan a competir entre ellas. ¿Quién es la más bonita, digamos, ¿no? de las ovogonias? ¿Quién es la más perfecta? Y el ovario va haciendo una selección de ellas. Comienzan a competir varias y solamente resulta al final uno solo. Una cosa muy diferente al espermatozoide, ¿verdad? Sí. Comienzan pocos y terminan millones. cientos, miles de espermatozoides, ¿no? Acá es una reproducción, digamos, reductiva o unas etapas reductivas, mientras que en la espermatogonia son multiplicativas, ¿no? Okay. Entonces acá tenemos, ¿no? Van a pasar de las ovogonias a ovocito primario, ya estamos hablando acá de los folículos, ¿no? De la formación de los folículos. Las células que están en el estroma se van a agrupar alrededor de los ovocitos, de la ovogonia, del ovocito,
y van a generar la formación de folículos primordiales, folículos secundarios, hasta llegar al folículo maduro o folículo de Graf. Ese folículo maduro, folículo de Graf, uno solo de ellos, es el que eclosiona, el que rompe, pegándose justamente a la superficie y produciendo una especie de tetilla, como se ve acá, que llegado el momento preciso de concentración hormonal, se rompe y el ovocito sale rodeado con esta corona de células que la van a proteger, ¿no? Porque es selectiva, ¿sí? No cualquier espermatozoide me va a tocar, tiene que ser uno muy especial. Por eso es que son millones de espermatozoides y uno solo ingresa, nadie más. Después tenemos aquí lo que es el ingreso de la arteria y la vena uterina, lógicamente con sus ramificaciones, que servirá para la nutrición de todas las células que existen acá, ¿no? Tenemos entonces corteza, en donde se encuentran los folículos, todas estas estructuras, y la parte medular, donde se encuentra lo que es la parte vascular, ¿sí? La corteza o región cortical, toda la parte de la celularidad, y en la región medular la parte vascular. Después, como resultado de este ciclo, en lo que es el ciclo menstrual o sexual, se van a ir formando algunas estructuras residuales. Primero, el cuerpo lúteo amarillo, que estará presente siempre y cuando se dé el embarazo, ¿no? Si no se da el embarazo, esto acompaña solamente unos días, posterior a ello degenera y forma el cuerpo lúteo. No, perdón, ¿qué estoy hablando? Lúteo amarillo. Esto es cuando ya salió el ovocito, ¿no? Y esto es lo que permanece si es que se da lugar la fecundación. Si se da lugar la fecundación, va a permanecer todavía un tiempo hasta que ya se genere la producción hormonal a partir de lo que es la placenta. Si eso no sucediera, si no hubiera implantación y generación del producto en la gestación, esto degenera y se forma el cuerpo albicans, que a las finales es como decir una cicatriz del ovario, ¿sí? Una cicatriz del ovario. Entonces tenemos nosotros en la parte superficial lo que es el epitelio germinal o epitelio superficial, que como vemos es un epitelio púbico-simple. Habrá algunas células claras, unas células oscuras, ¿no? Antes, hace muchas décadas, se pensaba de que el ovocito salía a partir de este epitelio germinativo, por eso le decían epitelio germinativo, que de ahí se desprendía uno y ese era el ovocito. Lógicamente después ya se estudia completamente, histológicamente, lo que es el ovario, y se ve que hay las ovogonias presentes a nivel estromal, y esas ovogonias presentaban por estímulo hormonal un desarrollo posterior en folículos primarios, secundarios, hasta llegar al folículo maduro, folículo de Graf. Muy bien, miren ustedes el epitelio germinal, un folículo primario con el ovocito o el núcleo del ovocito visible, folículos primordiales, y el resto es el estroma de la corteza, ¿no? Todo esto es corteza. Ya vimos que la médula corresponde a la parte vascular. Folículo primordial es una estructura bastante sencilla, ¿sí? Es solamente el ovocito con células foliculares alrededor, una capa simple de células foliculares. Esto es el folículo primordial, u ovocito también en profase 1. Posterior a ello, ya cuando lo llamamos folículo primario, ¿no? Es cuando va a rodearse de una capa muy prominente de células, o de 2 o de 3, ¿no? Muy visibles, lo cual le va a dar justamente esta apariencia. Cuando llega a esto, cuando se forman múltiples láminas, por eso se le dice multilaminar, ¿no? Reciben el nombre de células granulosas. Esto es la que forma la granulosa. Y su proliferación depende de la activina producida por el ovocito primario. Miren acá, tendríamos nosotros entonces, esto sería un folículo primordial, ¿verdad? Y conforme se va formando ya una capa completa de células, sería un folículo
primario unilaminar. Cuando se forman 2, 3 capas sería multilaminar, ¿verdad? Y esto es una cicatriz, que sería abricris. Así que una vez que ya se dio todo el proceso de eclosión del ovocito, el cuerpo lúteo ya no gestó, ¿sí? Regresiona, degenera y se forma el cuerpo. Realmente acá miren ustedes. Esto sería esto es una célula, un ovocito, con células ligeramente planas a su alrededor, una capita simple, un ovocito primordial. Acá ya se nota una capa bien dispuesta de células, un ovocito primario unilaminar. Son células, parecen cúbicas, ¿sí o no? Ya no son planitas, son cúbicas bien puestas, El ovocito entonces comienza a formar su folículo primario multilaminar, ¿no? Y eso va a generar lo que corresponde a la zona pelúcida también. Algo que ustedes ya en embriología lo han repetido, lo han visto también. ¿Qué tenemos en la zona pelúcida? Glucoproteínas secretadas por el ovocito, ¿no? Esta zona pelúcida es la que va a proteger justamente al ovocito y a las células, ¿no? Del folículo primario de la agresión del medio externo. Miren ustedes las formaciones de la zona pelúcida. Esto ya es un folículo preantral. Lo que pasa es que cuando comienzan ya a proliferar las capas, los números de células, van a generar también una presencia de espacios. Van a comenzar a generar espacios porque se va a ir acumulando un líquido. ¿Cómo se llama esta estructura? Preantral, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se llega a formar después es un antro, un espacio bien definido. Ya lo vamos a ver en alguna imagen. Membrana basal, esta de acá, está recubriendo a todo lo que es esta estructura germinativa, ¿no? La célula del estroma, que podemos ver, ¿no?, que rodea el folículo, se organizan y forman una teca interna compuesta por una capa celular vascularizada abundante y una teca externa integrada por tejido conectivo fibroso. Estas son las células de la granulosa y comienzan a formar con lo que es las células del estroma. Todo esto es el estroma, ¿sí? Todas estas células son del estroma, una teca interna y una teca externa. La parte más externa es lo que dice que es una integrada por tejido conectivo fibroso, porque es lo que tenemos aquí nosotros en el estroma, mientras que en la teca interna, esta zona compuesta por una capa celular vascularizada abundantemente, ¿no? Toda esta zona. Nuevamente, esto es el antrum o antro, lo que le estaba mencionando, ya se forma aquí el antro, ¿no? Comienza a haber un espacio entre lo que es el ovocito y las células de la granulosa. Alrededor, vasos sanguíneos, esto sería la teca interna, que es ricamente vascularizada. Aquí tenemos los vasos sanguíneos, y hacia aquí sería la teca externa, formada por células del estroma, fibras y todo lo demás. Donde ven vasos sanguíneos es teca interna. ¿Okay? Este es un folículo, ¿no? O sea, de todo el folículo que estamos viendo acá, ¿sí?, de todo este folículo, sacamos solamente una partecita, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo acá. Una partecita. Miren ustedes todo lo que es la capa de la granulosa, la teca interna y la teca externa, ¿no? Esta teca interna hemos dicho que está formada por células también. Deberían haber algunos vasos sanguíneos. En este corte no han salido algunos vasos sanguíneos, pero la teca externa sí es de naturaleza fibrosa, tejido conectivo y lo demás. ¿Tienen acá? Entonces, este ovocito, con las células de la granulosa, la formación de la teca externa y la teca interna, comienzan a generar esta zona antral, como les había mencionado. Y esta zona antral va ocupando mucho más espacio, ¿ya? Dice parte del folículo antral. Esto ya es un folículo antral. Cuando ustedes vean este espacio blanquecino, ya es un folículo antral. Ya no es folículo primario, ¿sí? Ya pasó a ser un folículo antral. ¿Qué se forman en la capa granulosa? Este antro se forma en la capa granulosa, aquí se forma el antro. Se fusionan y forman una gran cavidad oval. Es decir,
se van a ir formando primero pequeñas cavidades, pequeños espacios, y poco a poco, como van a ir ocupando más espacio, se van a ir uniendo las unas con las otras, de manera que van a formar un gran espacio. Un gran espacio. Pero esto es obviamente durante el desarrollo del ciclo, no es de un momento a otro. El ovocito está rodeado, dice, por la zona pelúcida, el mismo ovocito está rodeado por una zona pelúcida, y las células de la granulosa rodean el ovocito y revisten la pared del folículo. Puede observarse una teca alrededor del folículo y algo más, ¿no? Entonces, lo importante es de que cuando se rompa este folículo, ¿qué es lo que va a salir? El ovocito rodeado de su zona, todo esto es lo que va a salir, ¿ya? Y la capa granulosa es la que se va a quedar y va a formar el cuerpo ovocito, su núcleo, el cúmulo oróforo, así como el espacio donde estaba vacío era el antro, la parte celular muy cercana a lo que es el ovocito es el cúmulo oóforo. Esto es el antro, esto es el cúmulo oóforo. Esto es la teca, bueno, todo esto es la teca, ¿no? Teca interna y teca externa. Aquí están algunos vasos capilares, teca interna. Realmente miren ustedes cómo se va formando todo esto, ¿no? Todo este antro, miren, ocupa la mayor cantidad. El espacio mayor lo llega a formar finalmente el antro. Aquí tenemos el ovocito con su corona radiada y su cúmulo oóforo que lo mantiene unido ¿a qué? A la capa granulosa, ¿no? Células de la granulosa. Esto, el cúmulo oóforo, es la unión entre la capa de la granulosa y el ovocito con su corona radial. Folículo maduro de De Graaf. Miren ustedes todo lo que es el antro completo, ya abarca casi todo, ¿no? Las células de la granulosa también están presentes, en la parte ófora también la comunicación, aunque ya está por desprenderse, ¿verdad? Y después el ovocito con su corona radial. Eso es un folículo maduro de De Graaf. Alcanza un diámetro de 2,5 centímetros el folículo de De Graaf. Por eso es que cuando el ovario es pequeño también, el ovario mide unos 3 por 2 por 1,5 centímetros en la etapa adulta. Entonces, cuando se forma verdaderamente el folículo de De Graaf, el folículo ya que es maduro completamente, es como un chichón de este ovario, ¿no? Es una prominencia. Y es justamente esta prominencia la que termina rompiéndose por presión del líquido contenido aquí en el antro. O sea, se acumula líquido, se pega hacia la parte más superficial del ovario, por debajo de lo que es la túnica arbutinea, y termina eclosionando, rompiendo, ¿no? Y por la presión que hay acá adentro, por la presión interna, si tú rompes, a ver, tú tienes una bolsa llena de agua, si tú le haces un hueco, el agua va a salir fuerte, ¿verdad? Entonces imagínate que esta envoltura se rompa, el ovocito va a salir disparado también, ¿sí? Muy bien, ovario, cuerpo amarillo. Cuerpo amarillo son células de la granulosa, se dice células de la granulosa luteínicas, más las células de la teca interna luteína, ¿ya? Todo eso conforma el cuerpo lúteo, que como ustedes ven acá es un cuerpo también hemorrágico. Todo esto rojo es hemorragia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que la teca tenía rica vascularización? Sí, ya se rompió. Quedan las células de la teca, los vasos sanguíneos rotos. ¿Qué tiene que haber? Hemorragia. Entonces, quedan células de la granulosa más células de la teca con su hemorragia. Esto es el cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. Con las células de la granulosa que aquí se encuentran visibles. Consta de células que están especializadas en la fabricación y síntesis de esteroides, la progesterona. El cuerpo lúteo se forma por reorganización de la célula de la granulosa y teca después de la ovulación, ¿no? Esto es lo que tenemos, el cuerpo lúteo, las células luteínicas, ¿no? Luego de eso, dice al final del ciclo menstrual o menstrual, o después del primer trimestre del embarazo, el cuerpo lúteo degenera. ¿Qué es lo que sucede? Como les dije, si no hay fecundación, entonces al cabo de días nada más, este cuerpo lúteo amarillo degenera porque no sirve de nada.
y se transforma en un cuerpo albícans. Pero si hay fecundación, entonces ahí entra a trabajar ya el cuerpo lúteo amarillo, produciendo progesterona y manteniendo el embarazo por todavía un tiempo prudencial hasta que la placenta comienza a generar su propia hormona. Una vez que la placenta comienza a producir sus hormonas, también el cuerpo lúteo dice ya no estoy acá para nada, degenera y forma el cuerpo albícans. Perfecto. Involuciona, degenera, ¿no? Y forma la cicatriz llamada cuerpo albícans. Realmente hay algunos folículos atrésicos, ¿sí? Se comenzaron a formar justamente las estructuras celulares, ¿no? Como el ovocito rodeado de su zona pelúcida y su corona radiada. Pero ¿qué es lo que sucede? Los folículos atrésicos no se degeneran y forman glándulas intersticiales que secretan cantidades pequeñas de andrógenos. Y ahí viene el síndrome del ovario. Cuando esto se presenta, ¿no? Se hace una ecografía y se ve que el ovario, presenta varias cavidades, quistes, muchos quistes, poliquistes. ¿Qué producen esto? Andrógenos. Y por eso la mujer con quistes a los ovarios presentan irregularidades en la menstruación. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la secreción de hormonas masculinas. Entonces el cuerpo lúteo, miren ustedes cómo va degenerando, se va formando una cicatriz, ha habido sangre, ha habido todo, tiene que reabsorberse hasta formar el cuerpo albícans. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto? ¿Ya acabó?